Cartílago, entonces. Lo que vamos a ver a continuación en las próximas clases son los tejidos conectivos especializados. En la clase anterior se vio tejido conectivo no especializado. Fueron 2 clases. Y ahora empezamos con todos los tejidos conectivos especializados. O sea, el tema sigue siendo tejido conectivo. Hoy cartílago, la semana que viene hueso, después viene sangre. Y así vamos terminando con el tejido conectivo y después pasamos ya al tejido muscular y al nervioso. Pero ven que es el más amplio, el más largo, es el conectivo. No quiere decir que sea el más complejo. El tejido más complejo de todos es el nervioso, que es el más corto de explicar, el más fácil de explicar. Porque como no se entiende nada y no se sabe nada, y la medicina ahí avanzó muy poco, hay poco que explicar. Ahí es donde no sabemos casi nada del tejido nervioso. Entonces, lo que sabemos, como es poquito, una clase, media clase. De conectivo se sabe todo, no hay secretos, no quedan secretos en el tejido conectivo prácticamente. Tejido nervioso es toda una gran incógnita, toda una gran intriga, es muy poquito lo que se sabe. Con respecto al cartílago, es un tejido conectivo entonces. ¿Qué característica tiene? ¿Por qué es un tejido conectivo especializado? ¿Especializado en qué? Es la pregunta que hay que hacerse. ¿Especializado? Le pusieron porque es un tejido conectivo que se dedica exclusivamente a una función. ¿Y cuál es la función del cartílago? Está especializado en soportar la presión mecánica. Es un tejido que tiene funciones exclusivamente mecánicas. Soporta la presión. Está todo construido, diseñado especialmente para soportar la presión. Entonces, ¿dónde va a estar el cartílago? En los lugares que tengan mayor presión. Es muy fácil darse cuenta. Ahora, dentro del cartílago, a su vez hay 3 variedades. Está el que soporta más presión de todos, que es el cartílago fibroso. Ese es el máximo. Está el que soporta mínima presión. De las 3 variedades que hay de cartílago, hay uno que soporta menos presión, pero que es más blando, más flexible, que es el cartílago elástico. Entonces, el cartílago fibroso, que es el más rígido, pero es el que soporta más kilos de presión. Y está el cartílago elástico, que es el que soporta menos kilos de presión, pero es más flexible, se adapta mejor. Y después está el intermedio, que es el equilibrado, el que soporta mucha presión, pero también es flexible. Está justo en el punto medio, que es el cartílago hialino. Y ahí tienen los 3 tipos de cartílago. La mayoría del cuerpo humano, el cartílago que tiene es cartílago hialino. Hialino con H. Hialo quiere decir vidrio, porque el aspecto que tiene es como el del vidrio. El cartílago hialino. Es un tejido fundamental. ¿Dónde se lo encuentra? Se lo encuentra en las articulaciones. Todas las articulaciones, o sea, articulación, lugar donde 2 huesos se encuentran en contacto y se mueven entre sí. Eso es una articulación. Siempre tiene que estar recubierta la articulación, esos 2 huesos tienen que estar recubiertos por cartílago. Cartílago siempre es hialino en las articulaciones. ¿Por qué tienen que estar recubiertos por cartílago las articulaciones? Porque el hueso, si estuviera en contacto un hueso con otro y se mueve, como en la articulación, el hueso es áspero, es poroso, la fricción lo gasta. Si ustedes toman 2 huesos en la sala de anatomía, 2 huesos secos, y los raspan entre sí, se va gastando.
Entonces, para que no se gaste, están recubiertos por una capa de cartílago los huesos en las articulaciones. El cartílago, como es muy parecido al vidrio, es muy liso, muy suavecito, se puede resbalar bien sin que se dañe por la fricción. Así que está para ahí. Todas las articulaciones tienen cartílago. El cartílago articular siempre es hialino. Son todas normas de la histología. Normas de la histología. También el cartílago en las articulaciones resiste la presión del peso del cuerpo. Y tampoco alcanza con que haya cartílago solamente. Para que resbale bien, si ustedes tienen dos vidrios y quieren que resbalen bien uno sobre otro, ¿qué hacen? Le ponen un poquito de aceite entre los dos vidrios y va a resbalar bien. Por eso en el cartílago, en las articulaciones, se encuentra el líquido sinovial, que es como un aceite para que resbale bien el cartílago. Y con eso funciona bien y podemos caminar sin que los huesos se desgasten. Salvo cuando esto deja de funcionar. Porque el cartílago, como todo tejido conectivo, tiene muchas fallas, dije en las clases anteriores. Es un tejido que falla mucho. El epitelial no tiene tantas fallas, el muscular y el nervioso tampoco. El cartílago falla mucho. Entonces, ese cartílago falla y tenemos enfermedades tan comunes como la artrosis, el reuma, como le dice la gente, la artrosis. Toda persona mayor de edad, todo anciano tiene un cierto grado de artrosis. Hay muchas personas que tienen muchísima artrosis. En la artrosis, ¿qué pasa? El cartílago está, digamos, gastado. Entonces la persona mueve el brazo y está muchas veces casi frotando un hueso contra el otro, con un dolor tremendo. Le falta toda esa amortiguación, le falta todo ese revestimiento que hace que se puedan mover las articulaciones con facilidad. Y para eso no hay solución, no hay tratamiento para la artrosis. Es una enfermedad crónica. Muchas veces el paciente les va a preguntar, pero doctor, ¿no hay tratamiento para esta enfermedad? Usted me dijo que es crónica, ¿no hay cura? Y no, por eso es crónica. Las enfermedades que se curan no son crónicas, son enfermedades curables, son agudas. Lo que es crónico es porque no se cura. Si no, no sería crónico ya en la medicina. Los pacientes se asombran. ¿Cómo puede ser que no haya tratamiento para mi enfermedad? Bueno, las enfermedades son más las que se curan actualmente o las que no se curan. La enorme mayoría de las enfermedades no se curan. La enorme mayoría. Son pocas las enfermedades que la medicina logra curar. Y muchas menos las que se logran prevenir. La mayor parte de las enfermedades siguen siendo incurables. Por eso hay una enorme cantidad de enfermedades crónicas. Y el gran avance de la medicina fue sobre las enfermedades agudas. Sobre las crónicas es poco lo que estamos haciendo. Entre ellos entonces la artrosis. Bueno, el cartílago hialino. Cartílago hialino. ¿Qué aspecto tiene el cartílago hialino, señor alumno? Hialo, vidrio. Aspecto vítreo. Con eso me resumieron todo, entendieron lo que quiere decir hialino. Es sinónimo de vítreo. Hialino es en latín, vítreo es en griego. Podría llamarse cartílago vítreo. Le pusieron hialino. Anatómicamente es como el vidrio. En histología no. En histología recuerden que lo coloreamos. Así que no lo vamos a ver transparente. En histología estamos viendo acá un preparado de cartílago hialino. El cartílago, que es todo esto, cartílago, el prefijo en latín para cartílago es condro, prefijo o sufijo es condro. El prefijo o sufijo condro quiere decir cartílago. Cualquier cosa que les digan que empieza o termina en condro quiere decir cartílago. Por ejemplo, Noelia Pompa, la señorita que baila con Tinelli, que es enana acondroplásica. ¿Dónde tiene la falla? Acondroplásica. A significa no, condro, cartílago. Plasia, plasia quiere decir desarrollo. No se le desarrolló el cartílago. Ese es el problema que tiene esta chica.
es enana acondroplásica. No se desarrolló el cartílago de crecimiento. Acondroplásica. Ven que es muy fácil, es el lenguaje. Entonces uno entiende un poquito mejor las cosas. Ella tiene enanismo acondroplásico. Después hay otros dos tipos más de enanismos. El enano hipoficiario, la falla está en la hipófisis. Es otro tipo de enanismo. Que es más, que no tiene una falla en el cartílago, es más proporcionada a las distintas partes del cuerpo. Bueno, entonces condrocartílago, enseguida se orientan. El cartílago hialino está recubierto, rodeado por una capa. ¿Cómo se llama la capa que rodea al cartílago? Todas son preguntas típicas de examen, es muy fácil. Rodear en latín es peri. Por ejemplo, periferia, algo que está rodeando el centro. Peri. Si rodea el cartílago esa capa, ¿cómo se llamará? Pericondrio. Listo, pericondrio. ¿Qué es el pericondrio? La capa que rodea el cartílago. ¿Cómo se llama la capa que rodea el cartílago? Pericondrio. ¿Qué más me pueden preguntar de eso? Nada más. Rodea al cartílago. ¿Sí? Esto es el pericondrio. El cartílago está constituido por células y sustancia intercelular, igual que cualquier tejido conectivo. Las células del cartílago, hay células jóvenes y células adultas en el cartílago. ¿Cómo se llamarán las células jóvenes? Dijimos que el prefijo o el sufijo para célula joven es la terminación blasto. Se llaman condroblasto. ¿Cómo se llaman las células adultas del tejido cartilaginoso? Condrocito. El condroblasto cuando madura, cuando crece, se transforma en condrocito. Es muy sencillo. Estos son los condrocitos. Vemos el núcleo y vemos los condrocitos, y esto le da un aspecto muy fácil de identificar. El diagnóstico de cartílago es muy fácil. Vemos que los condrocitos están dentro de una especie de agujerito. Dentro de un agujerito se ven estos agujeritos que son las lagunas del cartílago. Laguna es la terminación plasto. Esos son los condroplastos. Son las lagunas donde están los condrocitos. Es muy fácil. Están dentro de lagunas. Esas son las células entonces del cartílago, los condrocitos y los condroblastos. Los condroblastos están fundamentalmente en el pericondrio, o sea, en la parte periférica. Estos que veo acá son condroblastos, son alargados los núcleos. Los condrocitos, los núcleos son más bien redondeados. Pero me doy cuenta más bien por la ubicación. Acá están los condroblastos en el pericondrio y en el resto del cartílago están los condrocitos. Esas son las células. ¿Qué es lo que hacen las células? Lo mismo que hacen los fibroblastos y los fibrocitos. Es prácticamente la misma célula, pero el fibroblasto sintetiza sustancia intercelular del tejido conectivo no especializado, y el condroblasto lo que hace es sintetizar sustancia intercelular del cartílago. O sea, la célula mesenquimática del embrión en un momento determinado se transforma en fibroblasto y forma el tejido conectivo no especializado, y en otros lugares se transforma en condroblasto y forma el cartílago hialino o los demás tipos de cartílago. Es el equivalente. A condroblasto es fibroblasto, a condrocito es fibrocito, son equivalentes. Con respecto a la sustancia intercelular del cartílago, tiene la misma
composición general que la del tejido conectivo no especializado. Tiene fibras y sustancia amorfa. Aquí no vemos las fibras. Vamos a ver alguna otra imagen más. Acá tenemos otra imagen de cartílago que se ve bien. Es muy fácil el diagnóstico de cartílago por las lagunas. Esto es memoria visual. Ustedes ven un tejido con esas características, donde no veo fibras en la sustancia intercelular. No veo fibras. No veo fibras. Veo una sustancia intercelular que es bastante homogénea. No le veo fibras. Como si fuera todo sustancia amorfa. Pero no es sustancia amorfa. Tiene fibras, pero las fibras están enmascaradas por la sustancia amorfa. No, la sustancia amorfa no permite que se vean las fibras con técnica de rutina. Y veo estos agujeritos que son los condroplastos, y el diagnóstico es muy fácil. Es cartílago. Hay que mirar muchas veces y grabarse la imagen. Mirar muchas fotos en el libro o en el atlas y grabarse la imagen. Es muy fácil darse cuenta que esto es cartílago hialino. Y es muy útil en histología, en la parte práctica, ver cartílago hialino. ¿Por qué? Primer punto. Si vemos cartílago en histología, el que estamos viendo es cartílago hialino, porque no hacemos preparados de cartílago elástico ni fibroso. O sea, si vemos cartílago, es hialino. No duden, no hay ningún preparado donde haya cartílago elástico o fibroso. Y si ven cartílago, no hay muchos órganos que puedan ser. Los diagnósticos son muy sencillos. Hay solamente 3 preparados que tienen cartílago en toda la lista de preparados que van a ver durante todo el año. Entonces yo viendo esto, que es cartílago, ya puedo decir que es cartílago hialino. Y puedo decir que este preparado es tráquea, es pulmón o es el preparado de osificación o hueso embrionario. Son esos 3 preparados de nuestra lista de preparados. En otras facultades tendrán otra lista de preparados, pero ustedes están estudiando en esta. Y más o menos en todas es lo mismo. Entonces yo veo esta imagen y ya, por memoria visual, por ver esos agujeritos, ya digo, esto es cartílago. Si es cartílago es hialino, porque los otros 2 no hay preparados. Si es cartílago hialino, esto es tráquea, pulmón o preparado de osificación. Y ya necesito un poco más de detalle, necesito mover el preparado un poquito para darme cuenta cuál es de los 3 y ya está. El diagnóstico ya está. Es muy fácil. Aquí vemos entonces las células, los condrocitos, y vemos la sustancia intercelular. Los condrocitos dentro de su laguna o condroplasto. Ahora vamos a explicar por qué existe esa laguna. Y la sustancia intercelular, que la veo basófila, a veces se ve más basófila, a veces menos, depende de la cantidad de hematoxilina que le puso la preparadora, más o menos basófilo. Lo que sí siempre se ve distintos tonos de basofilia, distintos tonos. Siempre alrededor del condroplasto hay una zona que es más basófila, más coloreada. No sé si la alcanzan a ver bien. Pero siempre alrededor, si este es el condrocito, núcleo del condrocito, citoplasma, condroplasto, es un espacio vacío. Y alrededor hay como una línea más oscura que el resto. Ahí la sustancia intercelular es más oscura, es más basófila. Eso se llama cápsula. Cápsula. Es más oscura porque tiene mayor concentración de sustancia amorfa. Es más oscura. Eso es la cápsula. Después viene una zona donde hay un poquito menos. Acá se ve bien. Esto es la cápsula, se ve un poco más oscuro. Luego una zona que es un poquito menos oscuro,
que se llama matriz territorial. Matriz es lo mismo que decir sustancia amorfa, sustancia intercelular amorfa, también se le dice matriz. Antiguamente se le decía matriz, quedó el nombre. Esta zona se llama matriz territorial. Y un poquito más lejos ya se ve más claro. Eso se llama matriz interterritorial. ¿Por qué? Porque hay que pensar que es como que el condrocito tiene su casita acá en el condroplasto. Y está rodeado por sustancia intercelular. Mucha cantidad rodeando la casa que forma la cápsula. Y después se va perdiendo un poquito menos, es el territorio del condrocito, y ya un poco más lejos ya no es su territorio, ya es territorio, tierra de nadie la cuida, porque realmente el condrocito es el que fabrica la sustancia intercelular. Entonces fabrica mucho alrededor de él, forma la cápsula, un poquito menos alrededor forma su matriz territorial, su territorio. Y más adelante ya no fabrica nada, lo deja con poca sustancia intercelular, que se ocupe otro. Es la matriz interterritorial, eso no es de nadie, no lo cuida nadie. Cada condrocito cuida su territorio. Su cápsula primero, que es lo que lo envuelve, lo protege, y después su territorio. Entonces por eso tenemos 3 grados de concentración de la sustancia intercelular, que aquí lo vemos muy bien. Tenemos la cápsula bien basófila, luego la matriz territorial o territorio, en este caso compartido entre varios condrocitos, y después la zona interterritorial, tiene poca sustancia intercelular y no la está cuidando nadie. Me llevé por delante la silla para los que están viendo el video. Muy bien. Acá tienen... ¿Se alcanza a ver bien? Sí, acá tienen el pericondrio. ¿Hasta dónde llega justo el pericondrio? No hay un límite exacto, pero es hasta que uno ve que son condrocitos bien redondos. El pericondrio, a su vez, tiene 2 partes. Una primera parte es la parte externa del pericondrio y luego viene la parte interna. Esta es la parte externa. Después acá ya estaría el espacio articular, depende para qué lado esté mirando, el hueso de un lado y el espacio articular del otro lado. O sea, acá terminó. Esta es la parte fibrosa del pericondrio. Está formada fundamentalmente por fibras colágenas en mayor cantidad. Es para resistir bien ahí, justamente, ahí tiene que resistir bien la fricción. Después viene la capa interna del pericondrio, que también se llama condrógena. Condrógena, condro, que quiere decir cartílago, y génesis quiere decir origen. Origen. La capa condrógena. Condrógena es la que origina al cartílago. El cartílago se origina de acá. Primero se forma el pericondrio y el pericondrio es el que origina al resto del cartílago. Por eso esta capa es la capa interna o condrógena, donde están los condroblastos, que son estos, alargados. Estos son condroblastos. Estos originan al resto. Por eso capa condrógena. Otra característica interesante del cartílago, que se ve acá claramente, por eso estoy yendo poco a la teoría, más bien estamos mostrando la práctica. Esta es una buena foto. Otra característica interesante, como ustedes pueden ver, no sé si alguno se dio cuenta, pero no tiene vasos sanguíneos. Es una excepción a la ley de que el tejido conectivo tiene vasos sanguíneos, es un tejido vascular. El cartílago es una excepción, es tejido conectivo, pero no tiene vasos sanguíneos. Lo cual es totalmente lógico, porque si tuviera vasos sanguíneos y yo estoy todo el tiempo moviéndome y frotando los cartílagos entre sí, en algún momento puedo romper un vaso sanguíneo y tengo una hemorragia dentro de la articulación, un desastre. Una hemorragia dentro de una articulación es un desastre, porque la sangre no tiene por dónde salir, queda presionada adentro de la articulación, produce un dolor espantoso y tarda muchísimo tiempo en resolverlo, me deja la articulación inutilizada llena de sangre, se forma un coágulo, esa articulación va a quedar inutilizada un montón de tiempo, aparte del terrible dolor que produce.
La naturaleza ya pensó en eso, entonces el cartílago lo hizo sin vasos sanguíneos, no hay ese peligro. Es cuestión de cuando coman pollo la próxima vez, se fijan en el cartílago del pollo, el aspecto que tiene en las articulaciones, el aspecto que tiene de vidrio, hoy diríamos más bien de plástico, pero en la época que se descubrió todo esto no existían los plásticos, le pusieron por eso, hoy le pondríamos más bien plástico, ¿no? Más blandito como el plástico, no existía. Y no tiene vasos sanguíneos, por suerte no tiene, si no tendríamos ese gran problema. Eso le pasa a una persona que es hemofílica, tiene el problema de las hemorragias articulares. Si bien el cartílago no tiene vasos, pero la persona que es hemofílica, la sangre no coagula y se rompe un vasito del tejido conectivo que está alrededor y sangra y sangra y sangra. Un hemofílico hace así y ya lo tenés 3 meses después en cama con el brazo duro, lleno de sangre, un dolor terrible porque se golpeó contra una pared el brazo. Nosotros podemos mover bien las articulaciones, fíjense que las movemos bien, no hace ningún ruidito, no se está raspando un hueso contra el otro. A veces movemos la cabeza y nos hace unos ruidos, ¿no? O la gente que se tira de los dedos, ahí me hizo ruido, a ver, ahí me hizo ruido. ¿Qué pasa? ¿Tengo algún problema? No, es normal eso. Es normal, al estirar así los dedos, lo que sucede es que se crea una presión negativa dentro de la articulación hasta que descomprimo y hace ese ruido. No significa nada. Lo malo sería si yo moviera el brazo y me hiciera un ruidito de fricción, ¿no? Como que está raspándose un hueso contra el otro, estaría muy mal mis articulaciones. Me hubiera dado cuenta antes por el dolor tremendo que traería eso, ¿no? Eso le pasa al que tiene artrosis. Muy bien. Con respecto a los condrocitos, fíjense que el condrocito tiene un problema bastante serio. Es una célula el condrocito. Necesita oxígeno, necesita nutrientes, como toda célula. Pero vive en un lugar donde no hay sangre. El cartílago no tiene sangre. ¿Cómo se las arregla? Es una vida complicada. Anda siempre buscando dónde sacar algo de alimento. No hay nada. No hay sangre. ¿Cómo se nutre el cartílago? Se nutre por difusión del tejido conectivo que esté cerca, de los vasos sanguíneos que estén cerca. Pero el cartílago es grande y el oxígeno tiene que difundir un montón de distancia para poder llegar al condrocito, lo mismo que los distintos nutrientes, y por eso la sustancia intercelular es tan especial y permite la difusión con más facilidad que en otros lugares. Pero igual tiene problemas el condrocito y le puede suceder que se muera por falta de oxígeno en algún momento, como vamos a explicar en un rato. Los condrocitos entonces están adentro de, acá hay un condrocito, adentro de su condroplasto, rodeado por la cápsula. Este se lo ve bien. Ahora, ¿qué pasa el día que se reproduce el condrocito? Como toda célula se divide. Como está dentro de su cápsula, cuando se divide van a quedar 2 condrocitos dentro de la misma dentro del mismo condroplasto, como acá justo hay 2. Acá hay 2. Cuando hay más de un condrocito dentro de una laguna, se llama grupo isogénico. Este es un grupo isogénico. Iso igual, perdón. Génesis, origen. Es un grupo. Este es un grupo isogénico. Este es un grupo que tiene el mismo origen. Estos dos se originaron de un mismo condrocito que se dividió. Eso quiere decir grupo isogénico. Se divide una vez. Supongamos que este se dividió una vez, originó estos dos. Tenemos un grupo isogénico acá de 2. Generalmente se dividen 2 veces. Estos se vuelven a dividir y van a formar un grupo isogénico de 4, como acá. 1, 2, 3 y 4. Este grupo isogénico, que tiene 4 condrocitos y que están dispuestos formando una corona, este es una corona,
se llama grupo isogénico coronario. Ven que los nombres son muy fáciles. Son muy fáciles, es lenguaje, traducir. ¿Cómo se llama el grupo de condrocitos que se originan de un mismo condrocito por mitosis y se encuentran dentro del mismo condroplasto con una forma redondeada? Uno dice, wow, me mató con la pregunta. No, la traducimos de castellano a idioma médico. Grupo de condrocitos que provienen todos del mismo. Grupo isogénico. Tiene forma redondeada, coronario. Grupo isogénico, coronario. Listo. Ya está. Ahora, si los 4 condrocitos quedan uno a continuación del otro, acá los veo todos coronarios, pero si quedan uno a continuación del otro, a ver si me encontramos algunos, hay muchos coronarios, pero uno a continuación del otro, 1, 2, 3, 4 tengo acá, pueden ser 4, pueden ser 5, pero uno a continuación del otro, ¿lo ven? Se distingue. Entonces ello se llama grupo isogénico axil o axial, forma un eje, axil o axial. Es más fácil encontrar cartílago. Está especializado en soportar la presión mecánica. Es un tejido que tiene funciones exclusivamente mecánicas. Soporta la presión. Está todo construido, diseñado especialmente para soportar la presión. Entonces, ¿dónde va a estar el cartílago? En los lugares que tengan mayor presión. Es muy fácil darse cuenta. Ahora, dentro del cartílago, a su vez hay 3 variedades: el muscular y el nervioso. Pero ven que es el más amplio, el más largo, es el conectivo. No quiere decir que sea el más complejo. El tejido más complejo de todos es el nervioso, que es el más corto de explicar, el más fácil de explicar. Porque como no se entiende nada y no se sabe nada, y la medicina ahí avanzó muy poco, hay poco que explicar. Ahí es donde no sabemos casi nada del tejido nervioso. Entonces, lo que sabemos, como es poquito, una clase, media clase. De conectivo se sabe todo, no hay secretos. Está el que soporta más presión de todos, que es el cartílago fibroso. Ese es el máximo. Está el que soporta mínima presión. De las 3 variedades que hay de cartílago, hay uno que soporta menos presión, pero que es más blando, más flexible, que es el cartílago elástico. Entonces, el cartílago fibroso, que es el más rígido, pero es el que soporta más kilos de presión. Y está el cartílago elástico, que es el que soporta menos. No quedan secretos en el tejido conectivo prácticamente. El tejido nervioso es toda una gran incógnita, toda una gran intriga. Es muy poquito lo que se sabe. Con respecto al cartílago, es un tejido conectivo entonces. ¿Qué característica tiene? Porque es un tejido conectivo especializado. ¿Especializado en qué? Es la pregunta que hay que hacerse. ¿Especializado? Le pusieron porque es un tejido conectivo que se dedica exclusivamente a una función. ¿Y cuál es la función del cartílago entonces? Lo que vamos a ver a continuación en las próximas clases son los tejidos conectivos especializados. En la clase anterior se vio tejido conectivo no especializado. Fueron 2 clases. Y ahora empezamos con todos los tejidos conectivos especializados. O sea, el tema sigue siendo tejido conectivo. Hoy cartílago, la semana que viene hueso, después viene sangre, y así vamos terminando con el tejido conectivo y después pasamos ya al tejido